Buenos días, como sabrán, esta semana vamos a tener clases en línea. Antes de salir de vacaciones, nosotros con algunos de ustedes terminamos el tema de la sílaba y cómo es que es tan importante en nuestra vida cotidiana. En este caso, vamos a ver el tema de los textos. Pero dentro de los textos vamos a ver estos elementos: el concepto, las características, los tipos, la función, la estructura textual, el uso del lenguaje, los elementos, el ámbito, porque el texto tiene un ámbito sincrónico y diacrónico, y obviamente también los movimientos literarios. Todo esto obviamente es demasiada información que vamos a tratar de estarla viendo lo más breve posible, de tal forma que, como luego dicen, nada más sea una pequeña pincelada. Antes de entrar al concepto, les voy a comentar que necesito que hagan un apunte de lo que se les está quedando de este video que ahorita estoy haciendo. Me voy a ir primeramente por lo más básico. Sabemos de que una sílaba es la unión de una consonante con una vocal que nosotros pronunciamos en una sola emisión de voz o viceversa. Bien, así como en química tenemos los átomos, en español también tenemos elementos esenciales. El elemento esencial de un texto es una palabra. Bien, así como las sílabas se conforman de vocales y de consonantes, que estas a su vez te van formando palabras, y que un conjunto de palabras bien ordenado te va formando oraciones, y ya el conjunto de oraciones te va creando textos. Entonces, dentro del concepto, ¿qué sería un texto? Un texto no es otra cosa más que un conjunto de palabras o un conjunto de oraciones que te van a decir algo, que te pueden contar una historia, que te pueden contar, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer en Morelia, no sé, quizás la escasez de agua, que te pueden decir diferentes cosas de acuerdo al mensaje que tú vayas a querer estar dando. Repito de nueva cuenta, un texto es un conjunto de palabras o es un conjunto de oraciones. Lo manejo de las dos formas porque hay autores que lo manejan de que es un conjunto de palabras, otros de que es un conjunto de oraciones, que finalmente te van a dar un mensaje, el cual va a estar determinado por la estructura que éste va a tener. ¿Qué es la estructura en este caso? La estructura es la forma en cómo tú organizas las palabras para poder comunicar algo a alguien, es decir, para poder dar un mensaje. Sabemos de que en español, así como en otros idiomas, hay dos tipos de lenguajes principales, básicos diría yo, que sería el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Dentro del lenguaje escrito, nosotros tenemos que hacer un acomodo de tal forma de que tenga una lógica para poder expresar algo, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través de una carta u otro medio que nosotros utilicemos para dar un mensaje a una persona determinada. Bien, las características. ¿Cuáles serían nuestras características generales de nuestro texto? Primeramente, que nosotros vamos a utilizar un lenguaje ya sea muy propio o muy informal, de acuerdo al remitente
o a la persona que estamos dirigiendo el mensaje. Ejemplo, tú no vas a utilizar tu mismo léxico, tu mismo vocabulario a una persona, por ejemplo, que sea tu novia, tu novio, como una persona, por ejemplo, que quizás sea director de alguna institución, ya sea educativa, de salud, o sea, tú vas a acomodar las palabras o tú vas a ordenar tus ideas de acuerdo a quien tú te estés dirigiendo. Entonces, dentro de las características es de que los textos pueden ser tanto formales como informales dependiendo a quién va dirigido. La segunda es que los textos tienen un tiempo y un espacio, que aquí precisamente entra el fenómeno de diacrónico y de sincrónico. Es decir, hay textos de que nada más nos hablan acerca del lenguaje que se empleó en un tiempo determinado. Por ejemplo, si tú te lees los cuentos de Canterbury, te vas a dar una idea a grandes rasgos de lenguaje que se utilizaba, por ejemplo, en la Edad Media. Obviamente, ese cuento, que hasta ahorita se considera uno de los cuentos más grandes del mundo, ha tenido que hacer su evolución poco a poco. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que en la Edad Media todavía se hablaba en la lengua romances. La lengua romances no son otra cosa más que los abuelos o los tatarabuelos de muchas de las lenguas que estamos hablando ahorita, entre ellos el español. Entonces, así como tú has cambiado desde que eras un bebé hasta ahorita tu etapa adolescente, los textos también han cambiado. Han cambiado no solamente en la forma en cómo estos serán llevados a cabo a la población entre persona y persona, oralmente, sino también han cambiado, por ejemplo, en la forma en cómo se escriben. Cuando estamos hablando de los cambios sincrónicos y diacrónicos, estamos hablando de que el cambio sincrónico es durante un tiempo determinado. Por ejemplo, no sé, todos los cambios de pensamiento, de ropa, lo que sea, en tu etapa secundaria. El proceso diacrónico nos estamos refiriendo que prácticamente desde que tú eras un bebé hasta tu vejez, tú vas a seguir cambiando. Entonces lo mismo también pasa con los textos. Siempre están de alguna manera afectados por la sincronía y diacronía. Por ejemplo, tú verás en un texto, en una calle, por ejemplo, que México no siempre lo hemos escrito con X. México antes se escribía con J. Y esto que te está marcando un proceso sincrónico de esta palabra, de la escritura de esta palabra. Espero que hasta aquí me estés entendiendo. Ahora, ¿qué otras características también tiene que tener también un texto? Que tiene que ver mucho con los movimientos literarios. ¿Y qué son los movimientos literarios? Son, de acuerdo a las épocas que tú vas pasando, no sé, por ejemplo, la Edad Media, el Renacimiento, los textos indígenas, entre otros, te van planteando estructuras o formas globales de escribir un texto, de acuerdo si este es poesía, cuento, novela, lo que es un ensayo, lo que es un texto periodístico, que podría ser una crónica, que puede ser un reportaje, que puede ser una nota informativa, dadas muchas veces por la época. En los movimientos literarios no son otra cosa más que las estructuras que se adaptan de acuerdo a la época determinada. Por ejemplo, si tú vienes aquí a Morelia u otra ciudad, verás, por ejemplo, de que durante la época del barroco, posiblemente las iglesias, que fue donde más afectación hubo, quizás tengan elementos como muy detallados, como que utilizaron mucho el círculo, mucho detalle.
Quizás más adelante veas otra iglesia que no tenga tanto detalle. Bueno, así como determinaron de alguna manera ciertas características propias de los monumentos dentro de la literatura, que significa la forma en cómo están escritos los textos de un pueblo, o que básicamente la memoria de un pueblo, te va determinando qué características debe de tener ese texto. Por ejemplo, en la época de romanticismo se exaltaba mucho al amor, se exaltaba mucho a prácticamente hacer de tu texto como una especie como de tragicomedia, en el aspecto de que las emociones sobraban en ese momento, se desbordaban por completo. Y este desbordamiento de emociones era plasmada en el lenguaje a través de las palabras. Obviamente, entre los movimientos literarios también se utilizaron y siempre se van a seguir utilizando más en la poesía que en otro tipo de textos, algo que se le conoce como lenguaje figurado y lenguaje literal. El lenguaje figurado es cuando nosotros decimos de forma más linda, de forma más sutil o quizás un poquito como dándole más vueltas al asunto, algo que nosotros queremos llegar a decir. El ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es, por ejemplo, cuando tu peor es nada, tiene los ojos verdes y tú dices, es que tus ojos son como esmeralda, o tus ojos son de como una piedra preciosa. Ahí tú estás utilizando un lenguaje figurado. Cuando tú estás utilizando un lenguaje literal, tú dices las palabras tal cual se te vienen sin incrementar más palabras. Cuando tú estás hablando del lenguaje literal, tú llegas con tu peor es nada o tu novio o lo que sea, tu novio, tu novia, lo que sea, y tú le dices, me gustan tus ojos verdes. Se acabó. Los textos, otra de las características que también tienen es de que puede ser tanto en verso como en prosa. Recordemos de que el verso no es otra cosa más que si todo este pizarrón fuera mi libreta, yo en el verso yo solamente estaría utilizando un fragmento o un pedazo de mi libreta. Cuando yo estoy en prosa, yo utilizo todo mi espacio, es decir, de aquí hasta acá, para yo poder decir aquello que yo necesito expresar a la otra persona ante los demás. Estas son algunas de las características generales que tiene los textos. Algunos de los tipos de textos. Tenemos cuento, novela, ensayo, obras de teatro, poesía. Tenemos también lo que se le llamaría textos científicos, por ejemplo el artículo. Tenemos notas periodísticas, crónicas, reportaje, entre otros. ¿Cuál es la función que tiene, por ejemplo, cuando nosotros estamos con los textos narrativos, que ahí entraría el cuento, la novela, la fábula, mito, leyenda? La función que tienen sobre todo es entretener. Que la persona que los esté leyendo disfrute de esa lectura y básicamente su imaginación se vaya al lugar donde le están indicando.